Muchachos, bienvenidos a Noti Friki TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo y hoy les traigo Loaded Bible, un cómic escrito por Tim Seeley y publicado por Image Comics. Aquí vemos un futuro posapocalíptico donde Jesús caza vampiros, pero hay muchas cosas más detrás de todo esto. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Heavy Cruzado. Muchísimas gracias por haber llegado tan temprano el día de ayer. Y ahora sí, muchachos, comencemos. Iniciamos con una máquina leyendo un disco. El nombre del disco es Biblia. La historia comienza. En el inicio, Dios creó los cielos y la tierra. Sin embargo, en medio de la historia, aquel que está leyendo el disco se da cuenta que se ha equivocado, y luego de poner el disco correcto, la historia continúa. Al comienzo solo había miedo. Los Estados Unidos empezaron una guerra en contra de fanáticos religiosos, extremistas que veían este gran país como una amenaza para todos. Los americanos observaron el odio en los ojos de estos fanáticos religiosos y creyeron que estas personas harían lo que fuera para destruir su forma de vida. Es por eso que los americanos decidieron que necesitaban líderes capaces de protegerlos, y de esta manera escogieron un nuevo presidente. Pronto comenzó. Las armadas de los Estados Unidos atacaron países donde se pensaba que habían terroristas, y aunque se decía que estos soldados luchaban por libertad y por la democracia, los residentes de estos lugares sospechaban y temían de que habían otras motivaciones. En una nación donde la transmisión de un busto a través de televisión solo atraía los llantos de inmoralidad, donde la gente creía que un poder mayor ayudaba a su equipo favorito de béisbol, y donde los derechos de aborto se mantenían dentro de una batalla legal acalorada, no había manera de negar que Cristo era el rey. El círculo se alimentó a sí mismo. Los americanos se retrayeron más y más dentro del dogma cristiano, eligiendo líderes que compartían sus creencias y sus valores, volviéndolos muy parecidos a aquellas naciones musulmanas que decían odiar. Y luego, en el medio de un operativo policíaco, el mundo descubrió que los vampiros no eran cosa de leyenda. Las noticias se esparcieron como una epidemia. Los vampiros eran reales, criaturas de la oscuridad, bebedores de sangre, hijos de Satán. Si el enfrentarse a una religión opuesta había hecho que toda la nación americana se uniera, el descubrimiento de la existencia de vampiros consolidó el dogma cristiano dentro de la sociedad, y aquellos que no compartían su misma fe sentían su ira. La nación vampiro, que había vivido en secreto por miles de años, estaba alarmada. Veían su perdición acercándose, en forma de cruces y en armas americanas, así que contrataron a un asesino para destruir el Congreso de Altos Clérigos que se había formado en Estados Unidos. Este intento falló, y los Estados Unidos respondieron atacando a todos sus enemigos. Estos ataques causaron más ataques, y por segunda vez en la historia la tierra fue limpiada, no con agua como en el tiempo de Noé, sino con fuego. Las facciones gobernantes de los Estados Unidos habían sobrevivido y buscaban reconstruir el país a su imagen, pero los vampiros, que no fueron afectados por la radiación, llevaron a que se genere una guerra eterna, mientras los humanos construían un domo y le ponían de nombre el Nuevo Vaticano. Hordas hambrientas de vampiros rondaban por los alrededores. La ciudad del Nuevo Vaticano creció en poder en los siguientes 100 años, y su gente seguía teniendo una fe férrea, ya que ahora tenían un nuevo Salvador, un Mesías, pues esta era la segunda venida de Jesucristo. En las tierras baldías, un soldado estaba a punto de ser atacado cuando clamó el nombre de Jesús, y Jesucristo apareció para salvarlo. Él le pedía al soldado que le sonría a las cámaras, ya que las hazañas de Jesucristo estaban siendo transmitidas a todos los creyentes. De repente, un vampiro se abalanza en contra de Jesús y lo toma por el cabello. Este vampiro había escuchado de que él es el Hijo de Dios y quería probar el sabor de su sangre. Sin embargo, Jesús le escupió en la cara y su saliva era como agua bendita, así que el vampiro ardió en llamas. Para los espectadores, esta era la mejor misa de toda la semana. Usando una estaca y su espada bendita, a Jesús no le fue muy difícil acabar con todos los vampiros. El soldado que inicialmente había pedido su ayuda creía que Jesús era genial. De repente un vampiro se lanzó encima de él y lo mordió. Pero para su mala suerte, justo en ese momento, iba a suceder una apertura en las nubes, y de esta manera los rayos del sol aniquilaron al vampiro. El trabajo de Jesús por ahora había terminado. Sin embargo, para Jesús esto era bastante extraño. Estos vampiros eran del tipo común, por ende tenían bajo poder y mucha hambre. A los soldados que acompañaban a Jesús también les parecía extraño que se acercaran tanto a la ciudad, y mucho más durante el día. No obstante, Jesús sabía que los lobos se volvían más valientes cuando tenían más hambre, y por eso era trabajo de él luchar por el ganado y morir por ellos si es necesario. Momentos después, Jesús le informaba a todos sobre la baja del soldado. Él había luchado por el nombre del Padre y por el nombre del Hijo. Jesús quería que todos los espectadores vieran que en este mundo sin sol, solo la fe en Dios podría salvarlos. Y a pesar de que antiguamente se decía que el retorno de Jesús iba a llevar
llevar al fin del mundo. Él prometía que solo era el comienzo para un nuevo mundo. La era de Satán estaba a punto de terminar, y pronto la luz del sol brillaría sobre la fe de todos los católicos. Esta señal televisiva también llegaba hasta Las Vegas, el hogar de Lilith, la primera vampiro. Para ella todo esto eran patrañas. Ella había caminado sobre la tierra mucho antes de que el hombre inventara a Dios. Ella ya ha visto cómo Jesucristo ascendió por primera vez, y sabe cómo los humanos se van a comportar a partir de ahora. Van a volverse más poderosos, más intolerantes y más crueles. Lilith toma un sorbo de su bebida y la escupe en contra de la imagen de Jesús. Es momento de que el círculo del demonio se reúna. Tiempo después, en la ciudad del Nuevo Vaticano, Jesús medita, cuando de pronto siente una presencia detrás de él. Él se levanta y se alista para atacar. Felizmente no va a ser necesario, ya que este hombre es el arzobispo Parrish. A él alegra ver que Jesús está tan atento. Nadie debería sorprender al Mesías. El obispo le preguntaba a Jesús qué es lo que estaba haciendo, si es que estaba conversando con su padre. Y eso era exactamente lo que Jesús hacía, solo que le molestaba que Dios nunca le respondiera. Él solo quería una señal. El obispo Parrish argumentaba que Dios habla en formas misteriosas, y que en este momento usa a Jesús para hablar como intermediario con los humanos. El obispo estaba feliz por el último sermón que Jesús había dado, tan feliz que le había dicho a los escolares que agreguen el sermón a la Biblia parte 2. Jesús responde que él tenía que decir algo. Ese muchacho murió en su vigía. La muerte del soldado también entristecía al obispo. Muchos han muerto desde que el infierno ha llegado a la tierra. Sin embargo, el obispo también sabe que es el trabajo de un mártir entregar su vida. Al mismo tiempo, en Las Vegas, en uno de los tantos clubs nocturnos, dos criaturas de la noche conversan. Uno de ellos había escuchado que Lilith ha llamado la reunión del Círculo del Infierno. Pesos pesados vendrán esta noche, incluyendo a Centuria. El vampiro en traje rojo quiere verle la cara. Sin embargo, el vampiro en traje blanco apuesta que debajo de su máscara debe verse como un mono igual que Lilith. Entonces Centuria aparece, y cuando el vampiro de traje blanco la observa, su corazón late como nunca antes lo ha hecho. Ahora que Centuria ha llegado, el círculo del demonio está completo, y ya pueden comenzar con la reunión. Lilith empieza a hablar. Ella ha convocado esta reunión porque cree que muy pronto recibirán una amenaza de la Ciudad del Vaticano. Han permitido que los humanos vivan de esa manera por mucho tiempo, y solo lo han permitido porque ven a los humanos como un banco de sangre. Pero ahora ellos tienen maneras de enfrentarse a los vampiros. Ellos usan la luz del sol, usan estacas de madera y usan el símbolo de la cruz. Cuando Lilith la muestra, los vampiros presentes no pueden soportarla, pero a ella no la afecta, ya que Lilith fue creada mucho antes de que la fe en Dios existiera. El problema actual es bastante grande para Lilith. Ahora que los humanos creen en la segunda venida de Cristo, la fe que ellos tienen en la religión va aumentando, y con eso el poder de todos los artículos sagrados. Lilith cree que deben atacar primero, antes de que los cristianos acaben con ellos, como lo han hecho con tantos otros. Para esto, Lilith tiene espías, informantes, y todos están dentro de la Ciudad del Vaticano. Volviendo a la ciudad, Jesús hace un milagro curando el hombro de un hombre, pero el obispo Parrish le pide que se apresure. Es momento de la reunión con los otros obispos. Momentos después, durante la reunión, uno de los obispos le pide a los soldados que traigan a un hombre. Su nombre es Marcus James, y uno de sus familiares lo ha delatado, ya que estaba preocupado cuando encontró algo particular en sus posesiones, una carta de amor, y está dirigida a un hombre. Marcus trata de defenderse, diciendo que no iba a entregar la carta, solo quería escribirla, pero los obispos veían esto como un pecado. Amar a un hombre así como amarías a una mujer es un insulto para Dios. Para su suerte, esta es la primera incidencia, así que solo recibiría latigazos y una advertencia. El obispo le pedía que por favor rece por su alma, y el obispo también quería que Jesús dé un sermón sobre este asunto. La comunidad debía saber que esto no podía repetirse. Desviarse del camino solo lleva a la oscuridad, y luego al pecado, y luego a la sed de sangre. Jesús debía salvar a su congregación. De repente un soldado interrumpe la reunión. Una tropa de soldados ha capturado un vampiro fuera del domo, pero no es un vampiro de bajo rango, es un pura sangre. En el lugar donde la tienen capturada, muchos soldados se han reunido, nunca han visto un pura sangre. Pronto el obispo y Jesús aparecen y le piden a los soldados que se retiren. Al verla, el obispo está muy feliz. Ahora los científicos de la iglesia podrán usarla para experimentar en ella y quizás crear algunas armas. El obispo le pide a Jesús que la observe, pero por alguna razón Jesús se ve distraído. Parrish se percata de esto y cree que Jesús se siente atraído por la vampiro.
A él siempre le han gustado las mujeres como esta, pero son estas debilidades junto con sus fortalezas que lo hacen un gran líder. De repente, otro soldado informa sobre actividad vampírica fuera del domo, así que Jesús se alista para matar a los chupasangre. En ese lugar, una caravana está viajando hacia el domo para ver a Jesús, y un hombre pretende proteger a su familia usando un crucifijo. Sin embargo, es atacado por la espalda, pero antes de recibir un golpe letal, Jesús aparece y le corta los brazos al atacante y luego la cabeza. Sin embargo, Jesús es atacado por la espalda también. Él y su atacante caen dentro del vehículo, y luego Jesús toma al vampiro y pone su cabeza sobre la hornilla. Seguidamente atraviesa su cuerpo con su espada bendita. Jesús ha salvado al niño que se encontraba dentro del vehículo. Sin embargo, terminó destruyendo el tráiler. Enseguida llegan noticias sobre el sector 9, también están recibiendo un ataque, así que Jesús monta en su motocicleta y vuela hacia ese lugar. Una vez allí, Jesús desciende y encuentra una habitación con mucha gente muerta, soldados. Jesús se alista porque puede ser de que aquí exista una madriguera de vampiros, pero él también se siente extrañado. Las banderas que decoran este lugar nunca las ha visto antes. Además, las víctimas no tienen mordeduras en los cuellos, tienen heridas de balas. En ese momento, una mujer salta e intenta atacar a Jesús. Él responde rápidamente y la atraviesa con su espada, pero esta mujer no era un vampiro. Jesús había matado a miles de vampiros en toda su vida, y era fácil porque cuando matas a un vampiro, no ves a su alma abandonar su cuerpo. A las afueras de la habitación, un grupo de soldados llega después de haber matado a algunos herejes, y reciben una comunicación. La persona del otro lado del comunicador les advierte que Jesús va a llegar a ese lugar pronto, pero los soldados se percatan de que él ya ha llegado. Horas más tarde, Jesús intenta meditar, pero no puede sacarse de la cabeza la mirada de la mujer. El obispo Parrish aparece, él ha escuchado lo que ha sucedido y le pide a Jesús que no se culpe. La mujer lo atacó y él se defendió. Ella creyó que Jesús era un vampiro. Jesús detiene a Parrish, él no vio a ningún vampiro en ese lugar. Parrish le responde de que los vampiros estaban más adentro en el búnker. Los soldados acabaron con ellos antes de que Jesús los viera. Jesús le pide a Parrish que se detenga y le pregunta si lo que está diciendo es la verdad, porque no le parece. Parrish es lo más cerca a un padre terrenal que tiene Jesús, y hasta el día de hoy creía que él nunca le había mentido. Por eso necesita que Parrish le asegure de que lo que está diciendo es verdad. El obispo jura de que lo es. Lo jura en nombre de Dios. Parrish le pide a Jesús que se calme. Van a rezar por el alma de esa muchacha, y luego ella encontrará un lugar en el cielo. Si Dios logró perdonar a toda la humanidad por la muerte de Cristo la primera vez que vino, de seguro va a perdonar a Cristo por haber matado a una mujer. Parrish le pide a Jesús que descanse. El día de mañana será un nuevo día. Sin embargo, mientras se aleja, Parrish pide perdón por lo que ha hecho. Luego, Jesús va a visitar a la vampiro, y ella lo estaba esperando. Es por eso que se dejó capturar. Según ella, hay muchas cosas que el Mesías no sabe. Si Jesús la libera, ella le mostrará toda la verdad. Momentos después, ambos caminan por los pasillos del Nuevo Vaticano. Jesús no puede creer lo que está haciendo, pero necesita respuestas. Él amenaza a la vampiro, si ella intenta algo, la va a asesinar. Pero ella responde que no va a hacer nada, le gusta estar atada de esta manera. Jesús le pide que calle la boca. Va a traer a los guardias. La vampiro empieza a contarle todo lo que sabe a Jesús. Las personas que estaban en ese búnker se llaman a sí mismas el Nuevo Amanecer. Son un grupo de humanos que se resisten al dominio de la iglesia. Ellos luchan por la última cosa que les queda en este mundo, su libertad. Luchan en contra de la iglesia y luchan en contra de los vampiros. Lo que Jesús vio el día de hoy fue a la iglesia eliminando paganos. Según la vampiro, la religión está creada para que sea de esta manera. Debe promoverse como el único camino. Todas las religiones del oeste piensan de esta manera, y es usando esta metodología que terminan esparciéndose por el mundo. Pero para esparcirse necesitan un símbolo, y ese es Jesús. De repente, ambos se detienen enfrente de una puerta. Jesús pregunta por qué, y la vampiro continúa. Lilith tiene contactos dentro de esta ciudad, alguien con acceso a información. Detrás de esta puerta está lo que el Mesías está buscando, pero para ingresar, la vampiro tiene que usar su habilidad de neblina. Al hacerlo, se libera de las cadenas y de sus ropas, y luego le pide a Jesús que entre, ya que aquí está la verdad. Jesús pregunta qué es esto, y ella responde que en este lugar él nació. Los líderes de esta ciudad vieron que el mundo había terminado, y no tenían un Jesús que los lleve hasta el cielo. Así que encontraron algunas reliquias, algo de sangre, y forzaron la segunda venida de Cristo. Ellos clonaron a Jesús. Según Jesús, todas esas son mentiras. Él nació de una mujer. Lo recuerda muy bien, recuerda su primera vida, recuerda el cielo. La vampiro le explica que son memorias implantadas, creadas con la tecnología más avanzada que el dinero puede comprar.
Y eso no es todo. Los obispos se dieron cuenta que un Mesías no es tan bueno como su muerte, y por esa razón lo envían en estas misiones para matar a vampiros, para ponerlo en la pantalla grande y que todos sus seguidores lo vean, esperando que en un momento él muera en pantalla, en alta resolución, y así se convierte en un mártir. Y si no muere en algún momento ellos lo van a arreglar. Van a crear alguna situación dramática, quizás salvando a un muchacho o defendiendo a una vieja mujer, pero de una u otra manera él morirá. Cuando Jesús muera, el fervor de la fe crecerá mucho más, y todos los habitantes del Nuevo Vaticano saldrán allí afuera a acabar con los paganos y con los vampiros. Para ayudarlos en esta misión, el Nuevo Vaticano tiene una superarmada de hombres que poseen sangre, sudor y saliva, capaces de quemar a los vampiros, además de manos capaces de curar a los soldados. Según el vampiro, la mejor manera de luchar con las armadas del infierno es con una armada celestial. Esta revelación impacta demasiado a Jesús. Cientos de clones de él en todas partes. Él no sabe qué es lo que va a hacer a partir de ahora, y la vampiro desaparece. Jesús se pregunta cuál va a ser su siguiente paso. Luego, en las afueras del Nuevo Vaticano, observamos a un hombre caminando en el desierto. Es Jesús. Él no es el Mesías. Él solo es una parte de un plan para hacer que la gente crea en un libro, y de esta manera cada vez que tengan un problema, busquen ese libro por respuestas. Pero ahora Jesús tiene sus propias preguntas. Es momento de que él cree su propio camino, que escriba su propio libro, que responda a sus propias preguntas. Pero antes de eso necesita algo, una señal de su Padre, que le haga saber que está en lo correcto. Jesús medita por un momento, y nada sucede, hasta que de pronto los cielos se abren, y un rayo de luz golpea su rostro. Esta es la señal que estaba esperando. Él agradece a Dios, y de repente escucha a alguien en peligro muy cerca de allí. Jesús se promete que va a salvarlos, a todos y cada uno de ellos. Y es aquí que el disco 1 de la Biblia termina. El terminal pide por el disco 2. Muy bien amigos, de esta manera culminamos con este primer capítulo de 3 de Loaded Bible. Ha sido bastante largo, 48 páginas, pero me gusta bastante el mundo que pinta este cómic. A pesar de que toda esta trama de descubrí que realmente soy un clon y todas mis memorias son falsas, ya la he visto antes. Incluso algo similar hemos visto durante Miracle Man, pero aún así me gusta bastante lo que nos muestran. Tenemos a la iglesia tratando de apoderarse del mundo prácticamente, o lo que queda del mundo, acabando con aquellos que están en contra de ella, tildándolos de pagano, y usando a Jesús como un streamer para hacer misas. Ahora, lo que postula este cómic es interesante. Si este Jesús es un clon de Jesús y tiene poderes. Por ende, el cómic está diciendo que Jesús sí existió y Jesús sí hacía milagros. Pero al mismo tiempo, el cómic está diciéndonos que la iglesia es mala y cosas por el estilo. Entonces, son dos mensajes bastante contradictorios para algunas personas, me imagino. Hablemos del arte por un momento y me gusta bastante. No sé por qué me imagino este cómic como una miniserie animada en Locomotion. Me da ese aire bastante de dibujo de los 90 más o menos. Me hubiera gustado que sacaran una versión animada. Ahora, la razón por la cual estamos narrando esto es porque, si bien les dije que tiene 3 partes, muy pronto va a salir un nuevo cómic para continuar la historia, ya que en la tercera parte las cosas quedan algo inconclusas. Díganme ustedes si les ha gustado este primer capítulo. Más adelante vamos a estar narrando los otros 2 que faltan. Y por el momento, muchachos, esto ha sido todo. Han estado viendo Naughty Freaky TV. Muchísimas gracias por la preferencia.